¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro particularmente muy feliz por tenerte aquí, por poder ver que te han gustado los vídeos, que los has disfrutado, de hecho los has compartido. Eso es bueno. Hoy vamos a tratar un asunto que espero también sea bastante práctico para ti, y yo sé que sí. Mira, el tema que tiene que ver el día de hoy es sobre este asunto. Es una pauta que nosotros pudiéramos seguir, un principio que pudiéramos seguir para hacer a un lado nuestras preocupaciones, nuestro estrés, nuestra nostalgia, nuestra depresión innecesaria muchas veces. Ya lo hemos comentado, cómo es que nosotros a veces manipulamos tanto nuestra mente que nos damos lugar a andar imaginando, visualizando, proyectando, maquinando cosas con respecto al futuro, que muchas veces esto nunca se realizará como nosotros lo hemos creído o lo hemos imaginado. Entonces, para hacer a un lado todo esto que te comenté hace un momento, de lo cual es la temática de estos vídeos o este canal, es que podemos hacer a un lado las preocupaciones siempre y cuando consideremos que lo que hemos imaginado muy probablemente nunca se realizará. ¿Cómo ves? ¿Puedes creer que hay un porcentaje del 99% de posibilidad que lo que tú y yo hemos creído, lo que tú y yo hemos imaginado, nunca se va a cumplir? Pero cuando lo consideramos al contrario, que hay un porcentaje de 100% de posibilidad que sí se va a realizar, que ha hecho esto de nuestra vida. Nos hemos angustiado, nos hemos preocupado, hemos perdido el gozo por vivir. Hemos perdido el disfrute por relacionarnos con la gente, por interactuar incluso con nuestros propios familiares. Hemos perdido la satisfacción de vivir. ¿Debido a que damos el 100% de porcentaje que las cosas se van a realizar como nosotros las hemos creído, como nosotros las hemos imaginado? Pero mira, te voy a poner un caso, cómo es que esto a veces, cómo funciona tu inconsciente, funciona tu mente para darle crédito o validez a todo lo que tú has pensado o has creído. Mira, imagínate. Tú sabes que actualmente en el mundo existe una gran gama de empresas dedicadas a ofrecerte seguros. Llámese por tu casa, llámese por tu auto, llámese por tu propia salud. Pero lógicamente, como este es un gran negocio, lo que ellos pretenden es lograr en ti causarte cierta preocupación innecesaria o ansiedad para que ellos logren el objetivo de realizar el negocio cuando tú lo aceptas. Lógicamente es su trabajo y esto repercute en ellos una gran ganancia de mucho dinero. Y dado que es un negocio, van a provocar en ti, van a causar en ti una necesidad de que lo adquieras, porque te presentan circunstancias en las que tú pudieras ser víctima de un percance, de un desastre, de un incidente, accidente, en el que incluso pudieras perder la vida o tu propio hogar, la propia empresa de la cual tú eres dueño, o incluso perder la vida por algún accidente, de lo que tú quieras. No quiero decir que esto no pueda suceder o pueda pasar. Sí, en muchos casos ha sucedido, pero no en el tiempo o bajo las circunstancias en que estas empresas dedicadas a hacerlo te lo hacen saber, te lo hacen surgir como una necesidad. No con esto que te estoy comentando, no te estoy diciendo que si tienes posibilidad, por ejemplo, de recurrir al apoyo de ellos o de tener un servicio de este tipo, que no lo aceptes. No te estoy diciendo eso. Si bien tiene las condiciones y el dinero y la disposición de poder recibir los servicios de estos mediante una cuota que tú proporciones a ellos, llámese quincenal o mensual, excelente, hazlo. No te estoy diciendo que no lo hagas, porque la vida es tan impredecible, ya te lo he comentado, que las cosas pueden suceder en cualquier momento. Sin embargo, los negocios dedicados a esto te lo hacen ver como que en el siguiente paso las cosas van a ser tal como ellos dicen y las peores desgracias van a venir a tu vida.
Pero así como ellos ganan grandes cantidades de dinero por ser un negocio rentable, por esa ansiedad, esa tendencia de dar lugar a preocuparte por lo que aún todavía no ha sucedido y que raramente sucede, vuelvo a repetir, no que no pueda suceder, sino que raramente sucede, pero el hacértelo ver de este modo, como una necesidad, terminamos por aceptar. Pues así funciona nuestra mente. Así como esto ha repercutido en grandes ganancias para este tipo de empresas, en ti no repercute en ganancias cuando das lugar a crearte este tipo de ansiedad por el exceso de tus preocupaciones. Cuando tú le exageras a esta situación, más que generarte una gran cantidad de beneficios, sí te genera, pero una gran cantidad de dificultades en tu estado de salud, en tu estado físico u emocional. Imagínate, te haces creer bajo ciertas circunstancias que es una necesidad imperante de preocuparte, de exagerarle a la situación o a las problemáticas que estés viviendo. Por ese exceso de creatividad que tienes bajo tu poder para poder crearte una película. Primera, segunda y tercera parte y hasta corregida y aumentada y en 3D. ¿Por qué? Por la facilidad que tienes, la habilidad que tenemos de exagerar el problema. Por dar lugar, dar crédito que las cosas que nosotros maquinamos aquí o imaginamos, que manipulamos, se van a dar al 100% como nosotros las hemos creído. ¿No crees que sería bueno el pensar cuánto nosotros pudiéramos ajustar nuestra manera de razonar para no seguirnos afectando emocionalmente? ¿No crees que sería bueno que pensáramos qué hacer? ¿Qué podrías tú hacer? ¿Qué podría yo hacer? ¿Qué podríamos hacer en conjunto? Ya anteriormente en un vídeo te había comentado unas palabras que se encuentran aquí en nuestro libro de oro. Te lo voy a repetir porque es necesario. Es necesario que lo hagas como parte de tu vida. Palabras de nuestro gran maestro Jesús cuando dice en el libro de Mateo 6. Por lo tanto, no se inquieten acerca del día siguiente, dice aquí él. Porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes, suficiente para cada día en su propia maldad. ¿Te das cuenta? Este texto ya te lo había citado en un video anterior. Y sí, hablé un poco de este asunto, pero ahora le estoy dedicando el tiempo necesario. Considero que es importante que así lo veamos. Un tiempo mayormente dedicado a este tema. ¿Por qué? Debemos nosotros, como te decía hace un momento, considerar que lo que hemos imaginado, que lo que hemos pensado, que lo que hemos maquinado aquí en nuestra mente, en nuestro inconsciente, nunca, en el 99% de los casos, nunca se va a realizar, tal como tú y yo lo habíamos imaginado. Y como decía nuestro gran maestro, ¿para qué preocuparte por tu día de mañana cuando tu día presente en su propia maldad lo estás viviendo y el día siguiente también lo vivirás de acuerdo a su propia maldad? Entonces, ¿para qué darle la prioridad a estarnos inquietando con respecto a lo que va a suceder, cómo va a suceder y en las condiciones que vamos a terminar? No quiero decir que te desintereses por tu día siguiente o tu futuro, no estoy diciendo ello. Siempre te lo voy a recalcar que hay que pensar de forma tan equilibrada, de forma tan inteligente, que al sí interesarte con respecto a tu día de mañana, lo hagas de un modo inteligente que más que mal te provoque un bien, por vivir en equilibrio. Entonces, ¿estarás tú de acuerdo conmigo? A lo mejor no, pero fíjate, ¿por qué deberías de ponerlo en tela de juicio? Si tienes o no tenemos razón por preocuparnos en exceso. Porque mira, hay que darnos cuenta que de acuerdo a la ley de los promedios, las cosas no van a suceder como tú y yo lo hemos imaginado. ¿Por qué razón? Porque ya lo has vivido en algún momento de tu vida así. ¿Cuántas cosas del ayer que te preocupaban y que tú imaginabas que iban a resultar tal como tú lo habías pensado, como te lo habías creado?
Y sin embargo, viviste el presente y te diste cuenta que no había razón por preocuparte por el ayer. Porque tal como tú lo habías imaginado, al tenerlo en tu presente el día de hoy, no fue tal como tú lo habías pensado. Y más, te amargaste la vida, le perdiste el gozo, el disfrute por vivir, por el simple hecho de traer de tu pasado hacia tu futuro una preocupación excesiva, que no merecía la pena haberlo traído. No había o no valía la pena el haberlo siquiera pensado. Por eso es que es tonto de nuestra parte. Voy a utilizar esa frase que siempre te he dicho, es insensato o estúpido pensar que las cosas van a realizarse o cumplirse como lo imaginamos. Y este libro de oro nos menciona que es realmente tonto de nuestra parte caer en una tendencia así. Por ello, imagínate lo que te preocupó ayer. Pregúntate, ¿cuánto de lo que te preocupó ayer realmente esa preocupación fue innecesaria por estar viviendo ahora tu presente y que no resultó como tú habías pensado? No estoy hablando de asuntos que tienen que ver con estados de salud, por ejemplo, amiga, amigo, cuando se tiene un familiar enfermo, nosotros somos propiamente los enfermos, que tenemos enfermedades graves, que tenemos ya enfermedades terminales, que se tiene ya un ser querido pues grave debido a su edad. No estoy hablando porque ahí sí sabemos y podemos concluir que las consecuencias debido a esto van a ser lamentablemente fatales. Ahí sí no puedo dar vuelta de hoja o considerar que no hay que darle la importancia o razón para inquietarnos o preocuparnos. Ahí sí no. Yo estoy hablando de asuntos que, como ya lo hemos comentado, que son tan triviales, asuntos que no merecen nuestra preocupación y sin embargo le hemos dado un grado de exageración. Asuntos que no merecen siquiera que pensemos en ellos o voltear siquiera en el asunto. Yo sé que en tu caso tendrás muchas cosas de las cuales en este momento tú te estás preocupando. Muchísimas. No sé, probablemente un asunto de nivel escolar, por la educación que estás recibiendo, o probablemente estés teniendo una cierta inquietud o preocupación con respecto a tu actividad seglar, tu trabajo personal, o probablemente por la vida de familia en relación con tus hijos, con tu esposa o con tu esposo, la relación en cuestión con tus amigos, la relación entre tú y tus padres o los padres para con sus hijos. Qué sé yo, hay una serie de dificultades, entre ellas lo que tiene que ver con la enfermedad, entre ellas tiene que ver el asunto de perder a un ser querido en la muerte. Podría haber muchas razones. Hay asuntos que seguramente merecen más atención que otras. Sin embargo, hay asuntos que no merecen esa atención o ese grado de exageración. Y tú estás consciente de cuáles merecen ciertamente esa prioridad y cuáles deberías desechar. Pero a veces nos cuesta desechar aquello de lo que consideramos que no amerita el pensar en ello. ¿Por qué nos costará tanto? Simplemente porque no hemos aprendido a vivir el día de hoy. Un día a la vez, como ya lo hemos comentado antes. Un día a la vez, con lo que tienes presente para tu día, debes de aprender a vivirlo de tal modo que esto te vas a concentrar con trabajar con respecto al problema presente, buscar las mejores soluciones y encaminarte a la acción para encontrar un mejor resultado, pero con tu día presente, un día a la vez. Te digo, habrá razones por las que tengas que inquietarte o preocuparte a mayor grado, sí, pero que hay si simplemente son trivialidades, cosas sin importancia. Debemos de aprender a vivir tal como nuestro gran maestro nos lo dijo, y ya te lo comenté en otro vídeo anterior, que también te voy a repetir esta frase que aparece en el libro de Mateo capítulo 6, cuando él decía: ¿quién de ustedes por inquietarse puede añadir un codo a la duración de su vida? Dime quién lo ha logrado. ¿Quién lo ha logrado por preocuparse en exceso? ¿Quién lo ha logrado por inquietarse en exceso?
¿Quién lo ha logrado por el hecho de imaginarse que las cosas serían? Con el resultado que lo hemos concluido nosotros de manera imperfecta e irracional. ¿Quién lo ha logrado? Contrario a eso, más que lograr alargar un codo a su vida o a su longitud de sus días, lo han acortado de tal modo que muchos han acabado con su propia vida. ¿No crees que sería bueno que consideraras qué esperas de tu vida personal? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres disfrutar la vida? ¿No crees que sería bueno que pensaras qué es la mejor forma en la que tú pudieras vivir? Sería bueno por ello considerar que trates de vivir este día como si fuera el último que has de ver. A veces somos tan ingratos con la vida misma, con lo que ésta nos puede ofrecer, que nos olvidamos de lo maravilloso que pudiéramos proporcionar a otros, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea. Pudiéramos aprovechar este valioso tiempo para darnos, para compartir, para disfrutar con ellos la vida de estos, con la mía, con la tuya. Lamentablemente no acostumbramos a hacer ello y dedicamos tanto tiempo a cosas que no merecen nuestra atención. ¿Estarías dispuesto a vivir cada día como si fuera el último? ¿El último que pudieras tú experimentar o el último que has de ver, el último que has de tener? Trata de vivir siempre de manera entusiasmada, de tal modo que esto te permita que no te asalten las preocupaciones. Te decía yo en un vídeo también anterior, actúa como si la felicidad ya estuviera en ti. Actúa como si la felicidad ya se hubiera apoderado de ti. Asume que eres feliz y vive de tal modo entusiasmado que los demás puedan percibir tu alegría. Y no quiero decir con ello que minimice los problemas, que no le des la importancia, pero no al grado como tú y yo por error lo hemos concluido e imaginado. ¿Cómo ves? Por mencionarte un ejemplo, ¿qué sería poder vivir con entusiasmo? Por difícil que parezca, es posible, y no por ello quiero decirte que sea fácil el realizarlo. En verdad cuesta, y en verdad pesa hacerlo, pero repercute en nuestro propio bienestar. Fíjate que de manera personal yo he sufrido desgracias a nivel familiar también. He sufrido, como cualquier ser humano, situaciones que me han hecho llorar, me han hecho sufrir, me han hecho preocuparme, angustiarme. Pero siempre me he esforzado por hacerlo de tal modo que no me amargue la vida y que siempre pueda demostrar una actitud positiva u optimista. Y te digo que es posible porque en mi caso particular me he esforzado por hacerlo, y si bien no es fácil, pero pienso en el bien que me hace. Fíjate, te voy a mencionar un caso. En cierta ocasión, cuando sufrí un percance a nivel familiar, pues la mayoría de la gente que me conocía sabía de esta situación que yo estaba experimentando o viviendo. Pero imagínate, en todo ese tiempo que yo experimenté esta situación, esa tristeza, esta nostalgia de cierto incidente que un familiar mío tuvo y que me hizo sentir un gran dolor. Pero aún así siempre me esforcé por mantener la actitud adecuada y ser positivo, y que mi semblante irradiara incluso felicidad. A tal grado que cuando la gente que sabía de la problemática o el sufrimiento que yo estaba aparentemente padeciendo, en cierta ocasión yo les pregunté que por qué en el tiempo en que ellos sabían del problema que yo vivía o estaba viviendo, ¿por qué nadie de ellos pudo exteriorizarme unas palabras de consuelo, unas palabras de ánimo, o simplemente que alguien se acercara y me diera un abrazo por la situación que estábamos viviendo o que yo estaba experimentando? Y recuerdo y no se me olvida que tanto un amigo, una amiga me dicen, mira Ismael, te vamos a decir por qué nunca nos atrevimos a decirte nada o el hecho de consolarte. Porque pareciese que tú nunca sufres. Pareciese
que tú no padeces problemas porque siempre en todo tiempo está o estás sonriendo. ¿Qué podríamos decirte a ti? ¿Qué podríamos decir para animarte, para consolarte, si a veces ni creemos que tú en este caso estés sufriendo o padeciendo? Nos dejas amarrados de manos o amarrados de manos porque no sabemos qué decir, ni cómo actuar, qué comentar, cómo consolarte. Porque pareciese que tú nunca sufres. Siempre le estás riendo o sonriendo a la vida. Y cuando yo escuché esto a mí me impactó, porque dije, tanto sé sobreactuar, que asumo que soy feliz, que me apodero de la felicidad, que aunque me esté consumiendo por dentro, no me permito el hecho de que la gente pueda visualizar. No con ello quiero decirte que seas siempre al 100% sano, aguantarte la infelicidad o el sufrimiento que estás padeciendo, ¿no? Porque ya lo he sugerido en otro vídeo. Es importante desembuchar, es importante hablar de tus problemas con alguien que sea de tu confianza. Lo que quiero decir, que si bien en mi caso he podido sobreactuar y que la gente lo ha creído porque me he apoderado de la felicidad, con esto quiero comentarte que sí es posible. Cuando estos amigos me lo comentaron, me hizo darme cuenta que la felicidad muchas veces no depende de las cosas externas, ni de lo que estés viviendo, sino de cosas internas. Y que si bien yo había trabajado a favor mío para dar un semblante diferente, y que ellos pudieran notar y lo creyeran, por lo tanto, mi felicidad se les contagiaba, por lo tanto, no daban lugar a animarme o a consolarme, porque esta felicidad mía los contagiaba y creían ellos que todas las cosas marchaban bien. Entonces, ¿crees tú que podría ser posible en este caso sobreactuar? Para bien tuyo. No quiero decirte que en todos los casos te niegues a sacar lo que te está consumiendo, lo que te está haciendo sufrir. Pero lo que estamos destacando en este vídeo, que el hecho de que tú vivas con entusiasmo, que no te preocupes tanto por el día de mañana o por tu futuro, sino asumas una actitud positiva desde el día de hoy. ¿Para qué preocuparte por las cosas del ayer? ¿Para qué preocuparte por imaginar o visualizar cosas que en el 99% de los casos no se va a cumplir? Como bien dijimos al principio de este vídeo, vamos a dar lugar a esforzarnos por aplicar este principio. Que consideremos que lo que hemos imaginado nunca, en el 99% de los casos, se va a realizar. Entonces, ¿crees tú que pudiéramos sobreactuar cuando sea posible? Quiero decirte que cuando esa situación yo la viví, lo que te comenté hace un rato, llegó un momento en que tuve que desahogarme. Llegó un momento en que me llegó una etapa de depresión y de tristeza. Porque sí, tuve que vivir ese duelo, tuve que enfrentarlo y tuve que exteriorizarlo. Y para ello conté con una pareja, un matrimonio, que fueron o siguen siendo mis grandes amigos y que ellos me dedicaron el tiempo para escucharme. Pero solamente fue con ellos dos particularmente con los que exterioricé mi sufrimiento, con los que me di la oportunidad de llorar frente a ellos, con los únicos que pudieron escucharme. Pero todos los demás veían que Ismael no sufría, no padecía, porque la sobreactuación me ayudó a superar de manera más pronta el sufrimiento que me estaba consumiendo. Entonces, ¿puedes tú y yo hacerlo? Vivir inteligentemente de tal modo que podamos disfrutar mejor la vida. Esta es una mejor forma de librarnos del exceso de preocupación, porque como te digo, en el 99% de los casos las cosas no se van a realizar como tú las has imaginado. Bien, entonces debería ser bueno que tú meditaras qué cosas podrías hacer para minimizar ese exceso de preocupación, para que no te des lugar a exagerar tanto la situación que no haga más que causarte nostalgia, ansiedad, preocupación, depresión, nostalgia, tristeza, depresión, todo esto, toda esta gama de situaciones o sentimientos que no hacen más que provocarte demasiado mal. Mantente ocupado haciendo cosas provechosas, antes que andar aquí imaginando, vislumbrando lo que todavía no ha sucedido,
pero que tú lo has concluido que así sucederá. ¿Qué podrías hacer? Mira, aquí hay muchas cosas que pudiera, y tú bien sabes, en algún momento lo has escuchado, la importancia del poder, incluso hasta ejercitarte, hacer buen ejercicio. Esto no va a ser más que olvidarte tanto de esas preocupaciones, te va a dar la capacidad de pensar de manera más lógica y razonable, de manera que no vivas con tanta ansiedad. El ejercicio mismo te va a permitir poder descansar placenteramente. Dedícale el tiempo, sí, a resolver tus problemas, sí, pero con paciencia y, como te digo, dedicándole el tiempo al deporte, dedicándole el tiempo incluso a cosas que disfrutes hacer. ¿Te gusta practicar algún juego? Dedícate a ello. Permite que tu organismo trabaje a favor tuyo y no en contra, por el hecho de estar contribuyendo a darle una mejor calidad de vida mediante el ejercitarte o el ocuparte en cosas que pueden, hasta cierto modo, aligerar en mucho aquello que te está causando demasiada ansiedad. Recuerda, ya te lo dije hace un segundo, la paciencia que tú manifiestes, el tiempo que tú le permitas que avance de acuerdo a como éste debe de ser, va a dar lugar que tanto la paciencia y el tiempo van a acabar o terminar resolviendo los problemas, sin que tú te esfuerces por mejorar todo esto. Porque no te debes de olvidar, no debes de darle poca importancia si está en tus manos poder hacer algo para mejorar todo esto. En ello tienes que trabajar. Recuerda que te decía, si este libro de oro, en el libro de Proverbios, nos dice en su capítulo 14, que el que una persona sea un ser, o sea alguien demasiado paciente, este dice tiene mucho discernimiento, tiene mucha capacidad para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que debe preocuparse y entre lo que no. Pero el que es impaciente, dice aquí, exhibe su propia tontedad. ¿Qué cosas, no? Debería ser bueno el que tú y yo pensáramos que en ningún momento quisiéramos dar la impresión de ser demasiado tontos, por andarnos preocupando en exceso y no estar siendo pacientes, y contrario a ello, nosotros mismos nos percatamos, y la mayoría de la gente, acerca de nuestra tontedad, porque esta ansiedad provocada debido al exceso de preocupaciones se da como evidencia en nuestro modo de vida. Piensa entonces, lo que te preocupa en este momento, seguramente no te va a preocupar de igual modo como sería en una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses o hasta en un año. Piensa que tus preocupaciones del ayer traídas en tu presente, muchas de estas no se realizaron como tú habías imaginado. No sé en qué, deberías de ponerte a pensar en algún ejemplo particularmente que tú tengas como evidencia. ¿Cuál fue aquella preocupación del ayer que tanto te angustió? ¿Que tanto te hizo perder la satisfacción de vivir perdón? A tal grado que cuando pasado el tiempo, de ningún modo se hizo o se cumplió como tú habías imaginado, como tú lo habías vislumbrado. Hay asuntos que sí merecen nuestra atención, amigo, amiga, como es, por ejemplo, hay gente enferma, hay familiares nuestros enfermos, hay familiares nuestros envejecidos, o nosotros particularmente estemos enfrentando una enfermedad. Hay muchas cosas que a veces ya solo uno debe de aprender a esforzarse a vivir con este tipo de secuelas. Tenemos que aprender a concluir en lo que esto va a culminar después de algunos días o meses. No estoy hablando de estas situaciones donde ya consideramos que ya probablemente por mucho que nos esforcemos no encontremos una mejor solución. Lo único sería llevar una vida llevadera, de tal modo que más que amargarnos, nos permita vivir hasta donde nos sea posible, del mejor modo. De estas cosas no estoy hablando de aquello, y siempre te lo voy a recordar, de cosas más simples de las cuales sí está en el poder de nuestra mano, poderlas controlar, poderles dar otro panorama de tal modo que no afecte nuestro estado de salud. ¿Recuerdas cuando te comenté en un video anterior que te agarres tanto el pasado,
agarres tanto el futuro de tal modo que no lo sueltes, de tal modo que esto no tenga alguna fuga como esta para causarte cierto grado de ansiedad o preocupación, o de soledad o depresión. Concéntrate solo en vivir tu día presente. Recuerda que este libro de oro, en el libro de Proverbios capítulo 3, nos dice algo como esto, mira. Feliz es el hombre que ha hallado sabiduría y el hombre que consigue discernimiento. Te lo leo otra vez. Feliz es el hombre que ha hallado sabiduría y el hombre que consigue discernimiento. ¿Quieres ser feliz? Dice aquí este hombre sabio que existió en antaño, Salomón. La única forma de ser feliz es hallar sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver mucho con la gente buena, madura que te puede aconsejar, con los buenos libros que tú puedes leer y con la buena actitud adecuada que tú enfrentes los problemas en tu día presente. Y solamente, dice aquí Salomón, puedes conseguir sabiduría y por lo tanto discernimiento. Aprender a discernir tiene que ver algo o se relaciona mucho con esto. Poder separar entre lo correcto y lo correcto, incorrecto y correcto. Poder separar entre lo que te hace bien y lo que no te hace bien. Poder distinguir entre lo que no debe ocupar tu mente y entre aquello que debe desechar. Es así como podemos alcanzar sabiduría y discernimiento, dice aquí Salomón. Entonces, ¿por qué preocuparte ahora, amigo, amiga, de esta situación? Vuelvo a decirte, hay cosas que merecen atención y que debes preocuparte, porque hay asuntos que requieren atención inmediata, cuando son problemas graves. Pero yo aquí me estoy concentrando en asuntos que solamente son trivialidades que no merecen tanta importancia. Por ello, ¿por qué no asumes el hecho de despreocuparte desde ahorita? La misma actitud que tendrías después de 2 semanas, 1 mes, 2 meses, que tampoco te inquietaría. Porque cuando traes ese tiempo hacia tu presente, si pudieras tener esa capacidad, esa manera de ejemplo solamente, y te das cuenta que lo que te había preocupado, te había inquietado, no era necesario, no era realmente indispensable que te inquietaras. Si tal grado tú te das lugar a asumir que así como no te vas a preocupar en ese tiempo, cuando éste llegue, pues desde este momento deberías de darte el tiempo de no preocuparte, asumir que esto no se va a realizar como tú lo has imaginado. Si esto puede lograr en ti, lograr tu estabilidad emocional, tu tranquilidad, aférrate de ello. Asume esa actitud que en un tiempo futuro vas a tener de tener una vida despreocupada. Asúmelo desde ahora, que dejes de preocuparte. Y toma en cuenta el aprender el vivir solo tu día de hoy. Disfrútalo. Disfruta de tal modo que el gozo por vivir no solo tú lo puedas palpar o sentir, sino también la gente que te rodea. ¿Qué cosas tú podrías hacer para disfrutar entre otras o de otro modo la vida? ¿Qué otras cosas tú podrías realizar? Asumir que eres feliz. ¿Recuerdas que te comenté lo importante que es hacer esto? Apoderarte de la felicidad como ya lo fueras. Vivir entusiasmado. Es cierto, amigo, amiga, no es tan simple a veces cuando se tienen problemas graves. Pero si son asuntos de poca importancia, podemos sobreactuar. Podemos asumir que somos felices. Podemos apoderarnos de la felicidad, de tal modo que esto genere en nuestro metabolismo, en nuestro sistema nervioso, algo a favor, que nos repercute en una mejor salud. Por ello, vive con entusiasmo, al grado que te sea posible. Aunque tú digas, pero es fingir, es sobreactuación, sí, pero te va a hacer bastante bien. Y no nos interesa sobreactuar, nos interesa sentirnos bastante bien. ¿Te gusta leer? Disfruta la vida y vela de otra forma o color cuando te dediques a la excelente lectura. No a asuntos mediocres, a la vulgaridad, a la basura, a lo sucio que este sistema te puede ofrecer, a cosas que repercutan para tu bien. Dedícate a leer, dedícate a aprender algo nuevo. La mayoría de la gente en nuestro país está o es muy conocido porque no está dado a la lectura.
Y mucho menos ahora en este tiempo en el que los medios o los dispositivos, la tecnología actual nos roba demasiado tiempo. Nos concentramos en otras cosas, pero no en la lectura. Concéntrate tú en la lectura. Practica algún deporte del cual te guste y disfrutes hacer. Ocúpate en ello constantemente al grado que te sea posible. Recuerda que un buen ejercicio genera un gran cansancio, que te va a permitir dormir tranquilamente y plácidamente durante las tardes. Aprovechen descansar y dormir cuanto te sea posible. Descansa y ve los problemas del modo adecuado, del modo apropiado. Velos del modo que no te genere ansiedad o tanta preocupación innecesaria. Ponlos en la balanza, que no se incline más de un lado que del otro, porque tampoco podemos decir que aquí nunca pasa nada o nunca pasará, y tampoco podemos decir que la gravedad va a ser tanta que deberíamos de inquietarnos y que va a pasar tal como lo hemos imaginado. No, hay que ser equilibrados a un nivel en el que esto se mantenga de una manera estable, coordinada, que esto no haga más que darnos una tranquilidad emocional, una estabilidad interna que bien pueda producir nuestra felicidad. ¿Cómo ves? Sería bueno el considerarlo de ese modo. Piénsalo así, toma en consideración lo que hemos platicado el día de hoy. Espero tú lo hayas disfrutado. Espero tú hayas tomado a bien la información y creas que esto pueda serte útil en tu vida personal. Si ya otros vídeos te han hecho algún bien, han repercutido en ti para bien, no dudo que también este pueda proporcionarte u otorgarte o contribuirte algo bueno para ti. Recuerda que estamos aquí para servirte. Para mí es un placer hacer actividades como esta, compartirte parte de mi vivir personal, compartirte parte de lo que me ha ayudado, compartirte aquí principios fundamentales de nuestro libro de oro para el bien tuyo. Y voy a continuar haciendo esta labor, la disfruto mucho, espero que tú también la disfrutes. Recuerda analizar los vídeos las veces que sean necesarias, no te conformes con verlo una sola vez. También recuerda compartirlos, recomendar el canal, porque hay mucha gente que bien merece que alguien le preste un poquito de atención y que esta misma le dedique el tiempo a cosas buenas y sanas que pueda contribuir en la vida personal, no solo de uno, sino de varios. Y en tu caso personal, si no te has suscrito, suscríbete, dale like si te gustó el vídeo. Y si ya te has suscrito, mil gracias, de verdad, me doy por bien servido, por el simple hecho de que tú veas vídeos como estos. Fue un placer, amigo, amiga, estar contigo. Espero vernos en la próxima ocasión y estamos viéndonos en la siguiente. Que pases un excelente día y que disfrutes parte de este día aún por vivir. Hasta luego.